Libro de los Salmos, 126, 5 y 6. Espero resumir el texto con una visión misionera, sin olvidarme del último tema que compartí con ustedes sobre el cuidado de Dios. Voy a usar la temática resumida del tema reciente y de ahí nos vamos a apoyar para usar el tema avanza obedeciendo el plan de Dios. Porque Dios no solo te hizo un llamado con propósito, sino Dios tiene un plan a seguir, usando tu vida, usando mi vida, usando tu familia, usando las futuras generaciones que Dios llame a su obra antes que su iglesia sea llevada al cielo en el momento de la venida del Señor. Cuando tenemos el Salmo 126, versículo 5 al 6, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irá andando y llorando. El que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Amado Dios y Padre Celestial, gracias. Muchas gracias por bendecirnos con tu presencia. Gracias por darnos tu Espíritu Santo, pero gracias también por darnos tu palabra, que tú respaldas con las señales que la siguen. Seré sensible, Señor, a la voz de tu Espíritu Santo en mi espíritu. En este momento, Dios mío, que tu Espíritu Santo tome dominio total de nuestras vidas. Y que después de compartir lo que tú me has dado, para compartirlo con tu iglesia, tú respaldes tu palabra con las señales que la siguen. Esta palabra que no regresará vacía. En el nombre de Cristo nuestro Señor, oramos. Amén y amén. Les decía que tenía que apoyarme sobre el tema reciente porque es una serie que lleva una visión o un propósito específico sobre conocer el plan de Dios en mi vida y conocer el plan de Dios para otros. Por ello, cuando hablamos del cuidado de Dios, es que Dios tiene propósitos. Dios te bendice tu salida y tu entrada, Dios bendice tu espíritu con su Espíritu Santo, Dios bendice tu cuerpo con salud, porque sin salud no podemos ir ni al trabajo. Algunas veces nos vamos porque sentimos que si no vamos al trabajo, pues vamos a buscar la ayuda científica, que no es malo, si le esperamos en Dios. Sin embargo, tratamos de como cristianos ser personas respetuosas, responsables, pero siempre con aquel ideal de Dios, que los que aman su nombre, todas las cosas nos ayudan a bien. Por ello es que decíamos, haciendo un pequeño resumen de lo que compartí con ustedes en la última ocasión, es que en el sentido bíblico estamos conscientes que todo lo que somos y todo lo que tenemos está bajo el cuidado de Dios, o sea, de nuestro Padre Celestial. Ejemplos bíblicos como lo que dijo David: en tu mano están mis tiempos. Tú eres mi Dios y yo en ti confío. Esta es la razón por la cual de mañana vas a oír mi voz. Me voy a presentar delante de ti y en ti esperaré. Porque los que esperamos en Dios alcanzamos nuevas fuerzas. De ahí que enfatizamos naturalmente que como hijos de Dios tenemos promesas. Que yo decía, derechos. Y lo que Dios te ha prometido, te lo dará. Tus derechos como hijo, tus privilegios como hijo de Dios e hija de Dios, te dan esa libertad de presentarte a Él y presentar tus necesidades. Y de ahí pues no solo por tu persona, por tu familia, por tu hogar, etcétera, etcétera. Decíamos en segundo lugar, porque esta es la parte, la esencia paternal del compromiso que Dios hizo con nosotros.
en todas las áreas de nuestra vida, siempre y cuando nosotros le concedamos esa oportunidad. No me elegiste vosotros a mí, dijo el Señor, fui yo. Fui yo. Yo fui, dice, el que te llamé. Claro, tú pusiste parte de lo que tenías que hacer, es reconocer por fe a Jesús. Pero el milagro del nuevo nacimiento, el milagro del Espíritu Santo en tu vida, eso, digo un milagro, porque un milagro no tiene explicación. Lo que tocábamos en la apertura de nuestra clase doctrinal, yo soy salvo por fe y lo creo porque lo dice la palabra. El Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios, y consciente de la promesa y del milagro que Dios ha hecho en mi vida, a toda hora y en cualquier hora yo puedo decir soy salvo por fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Si Cristo viene, me voy con Él. Si antes de que Él venga me lleva, me voy con Él y voy seguro para dónde voy. Por ello es que decíamos en tercer lugar que entre el Padre y sus hijos, entre Dios y sus hijos, Dios hizo un compromiso. ¿Cuál? Los que traemos familia a este mundo somos responsables. Podemos evadirlo, pero el día que Dios nos llame, ahí son otras cosas. Entonces Dios nos bendice, nos llama de la luz a de las tinieblas a la luz, y luego pues nos pide obediencia. Diga conmigo, obediencia. Porque a partir de allí las promesas de Dios se van a cumplir. Por eso es que Pedro dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía. Por lógica, nuestra parte humana tiende a rebelarse contra Dios. Por eso es que Jesús dijo, ¿por qué me llaman a los santos apóstoles? ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? En otras palabras, por eso es que Jesús, cuando hizo el enfoque, el llamado, dijo, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les voy a hacer descansar, o sea, les voy a dar paz, les voy a dar tranquilidad, les voy a perdonar, les voy a dar salvación. Pero aparte de ello, pongan el reino, o sea, pónganme a mí en el centro de su vida, y las demás cosas van a venir por añadidura. O sea, el precio de mis bendiciones es obediencia. Porque ya el plan de salvación está marcado. No hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracias. No hay otro camino al cielo, solo Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo, el Hijo de Dios. El plan está marcado. Yo, dijo Cristo, soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aun cuando esté muerto, vivirá. Pero vengan a mí todos. El que a mí viene, dice, no le echo fuera. Entonces, para recibir a Jesús se necesita obediencia, ir a Él. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Dentro de ese sentir de voluntad está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quita las dudas, la incredulidad, esa falta de fe. Él te ayudó, te abrió los ojos del alma y del espíritu para que tú y yo estemos convencidos sobre lo que Cristo dijo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libre de inseguridad, libre de creencias erróneas. Por eso que lo dijo el escritor sagrado. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Porque en ese sentido es donde está el camino de la religión. La religión la respetamos, pero no la compartimos en sentir eterno, porque la salvación no tiene, la religión no tiene poder para salvación. Porque si las religiones tuvieran poder para salvación, Jesucristo no hubiera venido a la cruz. Cuando ya Cristo vino a esta tierra a dar su vida en rescate por muchos, ya existía el sistema religioso. Por eso es que cuando Él vino acá, no predicó religión,
predicó la santísima y gloriosa doctrina del santo evangelio de su nombre. Por eso es que él dijo estas palabras: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos, pero de corazón, y creed en el evangelio. ¿Por qué creer en el evangelio? Porque el centro, el corazón, el centro del mensaje del evangelio es Jesucristo, el que vive y permanece para siempre. A él sea la gloria. Pablo y Pedro dijo: yo no me avergüenzo del evangelio. Yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice: yo soy el primero. Él está dando el testimonio de una exposición bíblica, predicación bíblica, defendiendo principios eternos. Por eso es que Pedro también dice que en 1 Pedro 1:14, como hijos obedientes, no se conformen a la vida de antes. Pero también enfoque en el capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y luego dice: pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? No solo para ser salvo, sino para que anunciéis. Ahí está el plan. Ahí está el plan de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Jesús explicó cómo predicar este evangelio, primero por testimonio, porque es profecía. Y cuando habló de testimonio dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Como testimonio, amaos los unos a los otros, así como yo los he amado a ustedes. Entonces dice: conocerán que ustedes son mis discípulos si tuvieren amor los unos para con los otros. Y hablando de testimonio, también dijo él, que es parte profética: será predicado este evangelio para testimonio a las naciones. O sea que, hablemos así, que el testimonio en relación a la predicación del evangelio es un estilo de vida. Pablo lo declaró de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y para reforzar ese testimonio en la parte interna, el apóstol Juan dijo esto: mire, dice, si tenemos comunión unos con otros, esa es armonía, esa es amarnos los unos a los otros. Si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Palabra viva y eterna del Dios de los cielos. Gracias por darle estas palmas al Señor. Y siempre con mira de testimonio, dice que el Espíritu Santo vino a ti como sello, es decir, tú eres propiedad de Dios. Y por eso es que Él te cuida. Él te guarda tu salida y tu entrada, porque Él quiere usar tu vida. Diga conmigo, por favor: Dios quiere usar mi vida. Diga al que está ahí al lado suyo: Dios quiere usar mi vida. Y el otro lo dice: mi vida también. Que somos instrumento en las manos del Señor. Y este plan misionero está contextualizado con el término cristocéntrico. Jesús sintió compasión por las almas, las vio como ovejas que no tenían pastor. Y al ver la necesidad del sentimiento de Dios, dice: rogad al dueño de la mies que llame obreros a su mies. El proyecto de salvación en Cristo Jesús. Por ello es que cuando decimos avanza obedeciendo el plan, o sea, es lo que Cristo dijo: id y predicad este evangelio. Esa es la palabra clave en el sentido de la gran comisión. Avanza obedeciendo el plan de Dios. Mateo 28, 19 dice: id y haced discípulos. Id.
¿Qué es ir, salir de la casita, salir de las cuatro paredes, salir del ranchito, salir del edificio, salir de vuestro lugar de descanso a buscar uno? Comenzando con el sentir paterno, hablando de la parte familia. Allí, comenzando con ellos, ir a tus hijos, ir a tu vecino, ir a tus amigos, ir a ser discípulos, a compartir. Marcos 16:15 también dice, id y predicad este evangelio. Es la palabra que está usando el Señor aquí en el versículo 6, dice, irá, andando y orando el que lleva la preciosa semilla. ¿Cuál es la preciosa semilla? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino para ser servido, vino para dar su vida en rescate de muchos. Vino, pero fue. No solo fue a Jerusalén, a la vecindad, fue hasta la cruz del Calvario. Por eso es que dice Pedro, hablando siempre del testimonio de salvación, dice, el justo murió por los injustos. El apóstol de los gentiles dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por ello es que cuando el apóstol está dando testimonio de la necesidad de avanzar en obediencia al plan de Dios, él dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Estoy preparado para anunciar a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Porque todos necesitamos de salvación. Porque si la salvación fuera por obras, algunos no podíamos, porque tiene un valor. Si la salvación fuera por ser de una religión, pues habría ciertas dificultades, porque hay centenares o miles de situaciones de creencias. Pero solo hay un camino. Es el camino del Calvario, es el camino de la cruz, es el camino de la vida. Cristo fue a la tumba, fue a la cruz, murió, exclamó, fue a la tumba, pero el tercer día dice la Biblia que los ángeles dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. En otras palabras, Cristo dijo, porque yo vivo, ustedes también van a vivir. ¿Qué haríamos entonces, queridos hermanos, con seguir una religión que apareció por un grupo de personas por ahí y murió? Y todavía están muertos. Ha habido eminentes personalidades, ¿no? Pero mueren. Pero quien nos ha dado esa santa palabra, quien nos ha dado este libro, quien nos dio el Evangelio Sagrado, murió, pero también resucitó. Y con libertad podemos decir, el que nos dio este libro vive y permanece para siempre. Él mismo dijo, sécase la hierba, dijo el profeta, marchítase la flor, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Jesús dijo, los cielos van a pasar, la tierra misma pasará, pero mi palabra no pasará. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, mas ya no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y el que dio su vida y resucitó es el que dijo, id y predicad este evangelio. Id. Lo reiteró el mismo Espíritu Santo en la vida de Marcos. Jesús dijo, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí dice, yo estoy con ustedes. En respuesta a tu obediencia, Dios dice, yo estoy contigo. No te dejaré, no te desampararé. Pero luego me pregunto, ¿estoy obedeciendo de veras la palabra? ¿Estoy dando buen testimonio? ¿Me he identificado con mis vecinos que soy cristiano? ¿Con mis compañeros de trabajo? ¿Con mi jefe en la empresa? ¿Ah? ¿Con mis alumnos en el aula? ¿Con el personal que tengo en mi responsabilidad administrativa? ¿Siento compasión por ellos? ¿Siento compasión por ellos?
De ese punto de vista, tenemos que tomar en cuenta los principios registrados en este texto del Salmo, que tiene fondo histórico, pero también profético misionero. Y aquí donde enfocamos, Pablo también lo dijo en el capítulo 4, creo, de 2 Timoteo, dice, demos una miradita ahí, por lo menos una miradita al texto, para no perder la visión, para no perder el sentir de obediencia al Dios que vive y permanece para siempre. La obediencia es clave, la obediencia es parte de la necesidad de la vida diaria en el cristiano, en ser un verdadero testigo de Jesucristo. Te encarezco, 2 Timoteo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta en toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán muchos conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. O sea que no se pierde el eslabón, es ir, porque esa es la primera parte del plan de Dios, irá andando. Cuando una iglesia comienza a ir, comienza a crecer en la parte cualitativa y cuantitativa, porque si vamos, estamos obedeciendo. Si no vamos, estamos en desobediencia. Es decir, no dar un buen testimonio a mi familia, aquellos que saben que soy cristiano, es estar haciendo lo contrario. En vez de ser de bendición, estoy siendo de tropiezo. Cuando Cristo dijo, es imposible que no vengan tropiezos. Cuando tú te sometes a Dios, no quiere decir que todos te van a felicitar. Algunos tratarán de ver cómo quitan tu buen testimonio, te pueden provocar. Le tocó al apóstol Pablo, le tocó a los santos apóstoles. Pero eso lo entendemos porque ya lo dijo el Señor, el Espíritu Santo de nosotros nos va a ayudar a soportar cualquier dificultad. Por eso es que dijo Jesús, van a recibir poder, pero eso no quiere decir que nos vamos a encerrar, que vayan otros y yo no. Queremos romper ese círculo, que siempre que vamos al evangelismo, la asistencia y las reuniones familiares baja. Antes le llamábamos grupos de crecimiento, pero en la práctica no lo veíamos. Entonces quedamos allí y dice, mire, cada último miércoles del mes al evangelismo. ¿Qué vamos a hacer con los que no van a los grupos? Los vamos a invitar a un determinado lugar, hermano. Vamos, los que no van a ir lo estoy dando un día específico, pero todos los días nosotros hacemos evangelismo. Lo hacemos no porque nos quede lugar, sino porque en acto de obediencia podemos hacerlo, orando por las almas, sintiendo compasión por ellos, repartiendo tratados, ¿verdad? Intercediendo, compartiendo, porque cuando una iglesia comienza a ir, comienza a crecer. Sí. Si usted está esperando que Dios lo use como un ganador de almas, póngase metas. Si voy a evangelizar una vida todos los días, ¿cómo lo puedo? Repartiéndole un tratado. Estoy orando. Una meta. Voy a repartir un tratado diario. ¿Cuántos serían en el año? 365. Uno. Pero si usted no pone, si usted no pone por obra la obediencia a la palabra del Señor, usted no va a avanzar. Ni en su crecimiento espiritual. ¿No es cierto que la Biblia dice que el que gana almas es sabio? Como estudiante, todos podemos, todos, orar por las almas, repartir un tratado,
invitar a la iglesia, a invitar a grupos familiares. Viene una cantidad de tratados para repartir, que los niños repartan tratados a otros niños, que de la niñez, como dijo Pablo a Timoteo, de la niñez ha sabido las Escrituras. Que nuestra juventud sea protegida por la mano de Dios, y una manera de que nuestra juventud sea protegida por la mano de Dios es que sean obedientes. Y ahí comenzamos. Si los niños también pueden hacer la obra misionera. Explicarles que esta es una forma de cumplir el plan de Dios. Cuando el padre Efraín se convirtió a Jesucristo, ¿quién lo evangelizó? Una niña con un tratado de la palabra de Dios. Cualquiera podía decir que no. El padre Efraín testifica que sintió la necesidad de hacer confesión de su fe en Jesucristo, el que vive y permanece para siempre, el único, como dice la Biblia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Claro, ahí estaba la obra del Espíritu Santo, pero ¿quién hizo la parte primera en el sentir literal? Una niña le regaló un tratado. Sí, todos necesitamos encontrarnos con Jesús. Y académicos y no académicos, ricos y pobres, todos necesitamos recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, porque Él es el único que lo declaró, no solo ser el alfa y la omega, sino ser el bendito Hijo de Dios, el que vino a buscar y salvar lo que se había perdido, el que fue a la cruz del Calvario, venció la muerte, venció el pecado y la fuerza del infierno, al diablo mismo. Cristo lo derrotó en el Calvario. Y cuando una persona viene a Cristo el Señor, Dios lo guarda, Dios lo bendice, le dice no al pecado, le dice sí a la obediencia, le dice no a la vanagloria de la vida, como dijo Pablo, dijo Juan, que los deseos de la carne, los deseos de los ojos, etcétera, etcétera, no proviene de Dios, sino de la parte humana. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos le dan palmas al Señor Dios Todopoderoso? Hay que ir, gracias a Dios por la tremenda cosecha, pero podemos, con la ayuda de Dios, ver cómo Dios puede salvar. Comenzando con nuestra familia. La obediencia es clave. Marcos 16:20, tú te vas a dar cuenta que el texto dice ahí, dice el texto ahí de Marcos 16:20, dice, y ellos, los santos apóstoles, saliendo, predicaron en todas partes. O sea que ir es el primer paso para cumplir el plan de Dios. Ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que la seguían. No tenía ni el Nuevo Testamento, ni la Biblia completa, ¿no? Pero tenían el Espíritu Santo. Sí, fueron obedientes. Vamos a la escuela bíblica, vamos a estudiar una licenciatura en teología, está muy bien. Pero primero ir al vecino, ir a la familia, etcétera, etcétera. Un estilo de vida. Ellos salieron, quiere decir que si ellos no salen, hermano, ¿qué es un día hablando de un plan, sin hacerlo sentir cómodo? ¿Pierde usted una hora para salir el día miércoles a la comunidad para invitar al grupo familiar? Que ahí le van a servir el alimento. ¿Pierde usted cuando hay evangelismo programado? ¿Se siente bien usted que puede ir? Y usted sabe que las reuniones familiares están yendo, ¿se siente bien usted quedarse ahí en silencio? Pero si usted se queda orando es otra cosa. Porque esa es parte de la armonía, de mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, sin descuidar nuestro horario laboral,
sin descuidar el horario laboral, porque no podemos ser empleados irresponsables. Claro, todo tiene su tiempo. Por eso es que somos una iglesia organizada y pedimos que el Espíritu Santo nos guíe. Ustedes son testimonio de lo que Dios nos dio en nuestro reciente 60 aniversario, único, es incomparable. ¿Qué fue gloria? Obediencia. Usted fue obediente. El horario no era un horario tan normal para nosotros como se ve en esta ciudad. Pero Dios sigue siendo Dios. Y Dios honra a los que le honran. Usted está aquí no porque le quedó tiempo. Usted sabe que este es el día del Señor. Y estoy seguro que Dios lo va a seguir honrando. Pero es necesario ir. Porque cuando hablamos de avanzar obedeciendo el plan de Dios, es que estoy en obediencia a Dios. Por eso cuando usted lee Hechos 5:42 dice que la iglesia, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y por ello es que Hechos 2:47 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿O no se goza usted por las almas que reciben a Jesucristo, el Hijo de Dios? Mire, no digo el nombre con todo respeto, pero yo sé que Dios puede hacerlo con todos. ¿Cuándo lo hará? Cuando vayamos. Hay una reunión familiar que nos reportó 9 decisiones. Y no es un grupo mayoritario. Porque la obediencia, lo que Cristo dijo, hablando de fe, armonía y obediencia en primer lugar. Si 2 de ustedes se ponen de acuerdo, 2 o 3 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que ustedes pidieren, se nos será hecho por nuestro Padre que esté en los cielos. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo 2 o 3 de ir? Yo le aseguro que la familia más bendecida es la gente que va. Dios no le va a perder esa horita o 2 horitas que usted deja, está bien. Dios se las va a recompensar a ver con cuánto más. Sí, consciente que tenemos una meta de trabajo de evangelización, pero sin esa meta de trabajo de evangelización Dios nos llama, queda marcada en el libro de las promesas, en el libro de la recompensa, que te encontró el Señor evangelizando, te encontró el Señor repartiendo tratados, te encontró el Señor postrado. Pablo, en ese testimonio de avanzar en obediencia al plan de Dios, dice que eso lo dice en 1 Corintios 9:6. Le voy dando la cita, si tome nota. Por tiempo no voy a ir leyendo porque ya el tiempo nos avanzó. Pero Pablo dice eso, reconociendo la necesidad de avanzar, obedeciendo el plan de Dios. Dice en 1 Corintios 9:16, dice, Pablo dice, ay de mí que si no anuncio el evangelio, porque me es impuesta necesidad. Como alguien dice, ay de mí si no reparto un tratado, ay de mí si no doy buen testimonio, ay de mí si no oro por las almas, ay de mí si no voy al evangelismo, ay de mí, ay de mí. Al final Pablo también dice que somos carta leída, y dice el apóstol Pedro que el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, pagando un precio incomparable. La salvación de nuestra alma no cuesta oro ni plata, tiene su lugar. Él pagó con su propia vida, con su preciosa sangre, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Por qué lo reitero? Para despertar nuestra gratitud. Una persona agradecida con Dios por el favor que ha hecho, una persona que se sienta agradecida, decir, aún hablando de su empresa donde trabaja, siente agradecido a su patrono, siente gratitud a la empresa, porque de allí Dios lo está usando para bendecir su canasta, para bendecir su economía. Y aquellos que tienen una empresa, agradecido con Dios, con la asesoría administrativa, con la orientación de mercadeo, dice, yo no comencé así, yo comencé poquito, y lo que ustedes ven se lo debo al Dios Todopoderoso. Por ello no puedo convertirme en un materialista, no puedo atender primero las cosas que se ven, tengo que atender al que me dio la vida, a quien aquel que dio su vida por mí en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dan esas palmas al Señor? He ahí, Pablo dice que puso por basura lo que tenía. Eso lo dice el capítulo 3 de Filipenses. Está diciendo él, ¿no? Me es impuesta necesidad. Siento la necesidad
Quiere decir que cuando Él evangelizaba, cuando Él nos daba testimonio, cuando Él nos compartía como instrumento de Dios el milagro de Cristo, se sentía insatisfecho. No. El Espíritu Santo lo comenzó a ministrar. Que el Espíritu Santo te inquiete. Que cuando tú no oras por las almas, porque es ministerio del Espíritu Santo. Santiago dice que Él nos anhela celosamente. O sea que cuando tú en vez de hablar de Cristo te pones a contar chistes, está bien, testifica de cosas de bendición, gloria a Dios, porque tu testimonio puede también ser evangelización para otros, ¿verdad? Pero que vaya sea con esa mira, que digan, de verdad, eso sos vos. Que no pongan la mirada en nosotros, que la pongan en aquel que dio su vida por nosotros, porque lo que somos se lo debemos al Señor Dios Todopoderoso, no solo como persona, no solo como familia, sino como una iglesia misionera. El primer templo de la Asamblea de Dios es una iglesia misionera, reconocida en muchas partes del mundo, pero ¿a quién le damos gloria? Al que vive y permanece para siempre. Gracias por darle estas palmas al Señor. San Pablo dice eso, cuando él se siente integrado en avanzar, en obedeciendo el plan de Dios. Dice él en Romanos 10:13, dice, y eso sí me impresiona porque nos inquieta, nos motiva que seamos parte de esta visión misionera. Dice Romanos 10:13 de la siguiente manera, al menos lo leo, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? Porque una cosa es que tú digas, siento los pies pesados, porque te echaste una jornada de trabajo. Pero otra cosa que tú digas, siento los pies un poco pesaditos porque he andado evangelizando. Amén. Cuán hermosos son los pies. Siento los pies así de estar de pie atendiendo clientes, dice. Pero qué lindo que cuando sientes los pies pesaditos por el evangelio, sientes el corazón regocijado, porque cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. ¿Cuántos bendicen el nombre glorioso del Señor Dios Todopoderoso? Es importante, esa es una visión de ser parte del avance del evangelio de Cristo, o del avance de la extensión del reino de Dios. La segunda parte de este plan es quebrantarse, como dice el Salmo, irá andando y orando, es decir, hacerlo con amor. Hacerlo con amor. No, aquí te veniste, pues sí, porque si no vengo, el líder, no, es que no es con el líder, no es ni con el pastor, porque él es un humano como ustedes, es con el pastor de pastores, aquel que sin andar en el mejor vehículo, sin andar en la mejor moto, sin andar en el mejor medio de transporte, no existía, caminó, sudó por las calles polvorientas de Israel, tuvo sed, tanto sed física como sed, aún en la cruz del Calvario usted sentía sed de salvar almas, porque esa era la misión por la cual había sido encomendado. El sentimiento interno de reconocer lo que yo di que hace en la primera participación doctrinal. ¿Usted no ha pensado que cuando una persona muere sin Cristo se va al infierno? Se le terminó su esperanza. ¿Usted no ha pensado que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace también es pecado? ¿Usted se le ha olvidado que un día lo va a llamar también para ver cómo anduvo su nivel de obediencia? ¿No ha pensado usted que también un día nos vamos a encontrar con Jesús
y que tuvimos oportunidad, no una, de evangelizar a una persona, de confesarle que Jesús es el Señor, como lo dijo Cristo: el que me confesara entre los hombres, yo le voy a confesar delante de mi Padre que esté en los cielos. Por eso es que Pablo, llevando el testimonio, el sentimiento misionero de avanzar en obediencia al plan de Dios, dijo: siendo Dios se hizo hombre, se humilló a sí mismo, pero Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y los que están en la tierra, y debajo de la tierra, si le agregamos ahí, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A Él sea la gloria. Gracias por darle estas palmas al Señor Dios Todopoderoso. Sentir la necesidad como Cristo mismo vio a los que no le conocen. Orar por ellos. Jesús oró por nosotros y es nuestro intercedor. Cuando estos principios son puestos por obra bajo responsabilidad y guianza del Espíritu Santo, el plan, los grandes propósitos de Dios, que lo ilustró con un pecador que se arrepiente, hablando de la oveja perdida, dice que hay fiesta en los cielos. En otras palabras, el versículo 6 del texto que tomábamos del Salmo 126 dice: irá andando y orando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo a sus gavillas. A esta parte se le llama el plan de cosechar. Pero para cosechar hay que sembrar primero. Para cosechar hay que seguir sembrando, y a la medida seguimos sembrando, más cosecha tendremos. A la medida que vamos sembrando, somos más obedientes. A la medida que vamos orando por las almas, más obediencia. A la medida que estamos ayunando para afinar nuestra fe, va creciendo nuestra vida espiritual, va creciendo también el sentimiento de Jesús en nuestra vida. Dejaremos de ser indiferentes, y cuando hablamos de evangelismo, aun cuando nos pongan un programa de evangelismo local de iglesia, el Señor ya programó el plan de evangelismo en Mateo capítulo 28 versículo 19, que dijo: id y haced discípulos. Cuando nosotros programamos, solo hacemos una reprogramación de orden, pero ya lo estableció el que está sentado en su trono, el que vino a dar su vida por nosotros, el que fue a la cruz del Calvario, el que resucitó y dijo: toda potestad me es dada, toda autoridad me es dada. Por tanto, id. El que dijo: id y haced discípulos, id y predicad este evangelio. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Él vive y permanece para siempre. Por ello tengo que estar en disponibilidad. Quiero unirme con el pensamiento de Dios. Quiero estar de acuerdo al plan de Dios, que todavía Él no quiere que nadie perezca, como dice Pedro, porque el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque un pecador se arrepiente, hay fiesta en la misma gloria del Dios Todopoderoso. Haz tú y yo lo que debemos hacer, y deje que el Espíritu Santo haga lo que no podemos hacer nosotros. Él convence, Él redarguye. Dele estas palmas a Él para gloria de su nombre. Incline su rostro y diga: Señor, perdóname si he sido indiferente, si he tenido oportunidad de evangelizar y dar buen testimonio y no lo he hecho. Perdóname, perdóname. Pero a partir de hoy, Señor, iré. A partir de hoy, Señor, testificaré. Iré a la plaza, iré al parque, iré a la parada de buses, iré a la terminal. Llevaré tratados para darle a mis compañeros de trabajo. Trataré de poner en alto tu nombre, Señor, porque el que gana almas es sabio. Muchas gracias. Muchas gracias por ministrar mi vida con la fresca unción del Espíritu Santo, el que convence, el que redarguye, el que hace la obra en el corazón,
el que hizo la obra en mi vida y la hará en otros. El que hizo la obra en mi familia y la hará a otros. Gracias, Señor. Oh, maravilloso Jesús. Quiero cerrar rapidito por tiempo. ¿Hay alguna persona que quiere responder al llamado? Que siente que necesita del perdón de sus pecados y que necesita estar consciente que solo en Cristo hay vida eterna, hay salvación de su alma. ¿Hay alguien entre nosotros? Yo quiero invitarle hoy, voluntariamente, por supuesto. Voluntariamente usted siente la necesidad de tener un amigo fiel como Jesús, el Dios que lo ha guardado, el Dios que lo ha protegido. ¿Hay alguna persona que quiera venir a los pies de Jesús nuestro Señor? Quiere reconciliarse con el Señor, quiere tener la seguridad de su vida en el cielo. ¿Hay alguna persona? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Si mientras mis hermanos están acercándose a ustedes, yo quiero orar por las personas que están esperando salud, que no solamente Dios ofrece salvación, también hay oportunidades de salud para usted. Si usted siente que también Dios sana a los enfermos. Amigo, este mensaje es para la edificación de tu vida y te brinda la oportunidad de recibir a Cristo como tu Salvador personal. Si deseas hacerlo, haz esta oración. Señor y Salvador, yo sé que he pecado contra ti y que no vivo dentro de tu plan. Por esto te pido perdón. Creo que tú moriste por mí y al hacerlo, pagaste la deuda por mi pecado. Te pido que entres a mi vida y seas mi Salvador personal. Amén. Si hiciste esta oración, te felicitamos en el nombre del Señor y te invitamos a que nos acompañes a nuestro servicio de alabanza y adoración. Visítanos en Primera Calle Oriente, número 27, Usulután, o comunícate con nosotros al teléfono 2662-0139.